Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a empezar a trabajar una sociedad que vivió hace 5.000 años. 5.000 años, ¿sí? Nosotros estamos en el año 2020, es decir, que pasaron 2.000 años desde el año cero. Bueno, la sociedad de la que vamos a hablar ahora vivió 3.000 años más atrás. ¿Sí? Es decir, en total, 5.000 años atrás. ¿Se entiende? En el año 3000 antes de Cristo. Egipto actualmente queda en lo que se llama el norte de África. Es un lugar que hace muchísimo calor, hay un desierto importante, mucha arena, no llueve. Pero después tenemos otros lugares de Egipto donde sí llueve y donde hay otros climas. Pero sobre todo lo más importante de Egipto es el río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, muy caudaloso. Y lo que es importante entender de esta sociedad de hace 5.000 años atrás es que las sociedades, las personas, se fueron asentando en los lugares donde podían comer. Entonces, que haya un río muy caudaloso significaba que alrededor de esos ríos tenemos tierras donde se puede sembrar y cosechar. ¿Está bien? Por eso es muy importante entender que estas son sociedades, como decíamos en los trabajos anteriores, sociedades hidráulicas, sociedades que se forjaron cerca de los ríos, donde toda su vida es eh, campesina y trabajan la tierra y cosechan, siembran, ¿sí? No existían fábricas como existen ahora, o calles o autos, ¿no? Teléfonos celulares, no existen, eso no existía. Entonces estamos hablando del río Nilo. Esto es muy importante, anótenlo, porque el río Nilo significa la posibilidad de construirse como sociedad, ¿sí? Ya habíamos hablado de las aldeas, estábamos hablando de los clanes o de las formas de organización de las personas. Bueno, ahora es muy importante entender que las sociedades empezaron a asentarse, a quedarse en lugares cercanos a los ríos, porque los ríos dan la posibilidad de tener tierras mejores para cosechar y para comer mejor, en definitiva. Entonces estamos hablando de la Mesopotamia. Mesopotamia significa que está entre ríos, ¿sí? Entonces todas estas tierras que están cerca de los ríos son muy importantes. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de una sociedad que no solamente eh, mira el río porque es muy importante, sino que estudia cómo funcionan las tierras alrededor del río. Nosotros tenemos en la página 78, que después les voy a pasar, que las sociedades como la egipcia analizaban cuando el río crecía, analizaban por dónde iban los ríos, ¿sí? Porque en esas derivaciones las tierras se podían inundar, ¿sí? Se podía cosechar de febrero a mayo, se podía sembrar de octubre a enero y después se inundaba. Y después de vuelta al ciclo. La siembra en octubre a enero y la cosecha de febrero a mayo y después de vuelta a la inundación. Es decir, que sabían cómo organizarse alrededor del río. ¿Está bien? Esto es muy importante saberlo porque hoy también sabemos cómo se hace, pero claro, hoy tenemos adelantos técnicos. Esta gente de hace 5.000 años atrás lo tuvo que aprender mirando el río cómo funcionaba. Ahora tenemos adelantos técnicos que nos permiten estudiar mejor todas estas cosas. Entonces estamos hablando de la historia del reino de Egipto, que comienza en el año 3100 antes de Cristo, hace 5.000 años atrás. Existen varios períodos de Egipto. Uno es el reino antiguo,
que es de alguna manera es la primera etapa del reino. Después el Imperio Medio, que va del 2050 al 1730 a.C. Y después tenemos el Imperio Nuevo, que va del 1580 a 1085 a.C. Y finalmente tenemos lo que se llama la etapa tardía, que va desde el año 712 a.C. al año 31 a.C. ¿Sí? Estamos hablando antes del año 0. ¿Está bien? Bueno, eh, lo que es muy importante es entender el momento de la historia y el espacio de la historia. Entonces, para cerrar esta primera clase de introducción sobre Egipto, estamos hablando de una sociedad de hace 3000, de hace 5000 años atrás, es decir, del 3000 antes de Cristo, y de una sociedad que está entre ríos, ahí en el río Nilo, que es muy importante para organizarse a trabajar la tierra. Bueno, muchas gracias.